Las importaciones de crudo en Asia aumentaron en septiembre. Normalmente una noticia así despertaría esperanzas en la demanda asiática, pero esta vez es más complicado. Y tiene menos que ver con la demanda asiática que con la europea. ¿Cómo es esto? A continuación te lo contamos. Las importaciones de petróleo en Asia aumentaron casi 2 millones de barriles diarios en septiembre. El dato fue revelado por Refinitiv Oil Research. La consultora financiera señaló que tanto China como Singapur habían pasado por un periodo de mantenimiento en sus refinerías en agosto al aumento de la utilización de las mismas en septiembre. Por un lado, es la preparación habitual para el invierno que se aproxima. Sin embargo, es probable que el aumento de las importaciones de petróleo no tenga tanto que ver con una señal de fortaleza económica local, sino más bien con las expectativas de una mayor demanda de combustibles desde Europa. Pero, ¿qué tiene que ver Europa en todo esto? En primer lugar, hay que aclarar que la Unión Europea tiene un embargo sobre el crudo ruso que entrará en vigor a comienzos de diciembre, y a su vez, 2 meses después, en febrero de 2023, se aplicará un embargo sobre los combustibles. Al mismo tiempo, Europa ya está lidiando con una escasez de diésel, ya que evita los combustibles rusos antes del embargo, y el suministro mundial del combustible sigue siendo limitado. Esto ha contribuido a los temores de destrucción de la demanda por precios excesivos y a su vez a la aparición de un escenario de recesión debido a la escasez de combustible. Según un informe reciente de Energy Intelligence, Estados Unidos podría aumentar sus envíos de combustible a Europa, especialmente porque los productos rusos se desviarán a otros destinos, sobre todo a Asia. Y aquí viene el dato interesante. Algunos de estos combustibles rusos que se exportarán a China luego irían a Europa. Es decir, aunque suene irónico, Europa terminará importando el crudo ruso, pero mediante la intermediación de China. Además, al haber un intermediario en Asia, obviamente el precio final se encarecerá. Como ya lo demuestran los flujos de combustible de India a Europa, el viejo continente no tiene ningún problema con los productos refinados rusos, siempre y cuando no provengan de la propia Rusia. Y a juzgar por lo que viene sucediendo, es probable que la demanda de productos petroleros por parte de Europa se mantenga sólida, al menos hasta que los precios se vuelvan inaccesibles. E incluso en un escenario así, la destrucción de la demanda no ocurrirá de la noche a la mañana. Un ejemplo de ello es Francia, donde las huelgas han paralizado más de la mitad de la capacidad de refinamiento del país, y sin embargo la gente hace cola para llenar sus tanques. Esta extraña triangulación Rusia, China, Europa se confirma también a través de datos revelados por Bloomberg. La agencia estadounidense destaca que las refinerías chinas tienen mayores cuotas para exportar. ¿Por qué? En principio por la debilidad de la demanda local, que aún se tambalea después de todos los cierres draconianos impuestos por Beijing. Y al mismo tiempo por lo que mencionábamos antes, que ese excedente tendría un nuevo destino, Europa. Un investigador del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford dijo a Bloomberg: mientras la economía china siga siendo débil y las existencias de productos sean altas, hay incentivos para que las refinerías se descarguen y exporten. En una columna publicada en el portal oilprice.com, la periodista especializada en mercados energéticos Irina Slav resalta la ironía que implica que la Unión Europea termine dependiendo del régimen comunista chino para su suministro de combustible ruso el próximo invierno. Es una doble ironía que la Unión Europea pueda necesitar depender de China para su suministro de combustible de invierno. Después de todo, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, la Unión Europea también se ha pronunciado en contra del creciente dominio de China en varios mercados globales. No es visto como un amigo en Europa. Sin embargo, es un proveedor vital de productos básicos sin los cuales la Unión Europea se derrumbará. En conclusión, todo parece indicar que a pesar de las sanciones, Europa terminará importando petróleo ruso, pero no de manera directa, sino a través de China, lo cual resulta cuanto menos una ironía, siendo que Beijing es visto como una amenaza latente para Occidente. En definitiva, una paradoja de este alocado momento.